Muy buenos días tengan todos ustedes, amables televidentes, lectores o radioescuchas, perdón. Más bien, más buenas tardes. Este sábado 9 de junio del 2016, les saluda con mucho placer Carlos Mario León Palacio desde Villahermosa, Tabasco, México. Y estamos transmitiendo especialmente para ustedes desde la Europlaza, aquí en la capital del estado. Aquí atrás de nosotros la pista de patinaje donde vienen los niños, jóvenes y adultos a disfrutar de este lugar, un lugar familiar que tiene restaurantes, cines, y está muy bonito, ¿no?, para que las personas acudan a este lugar. Bueno, en este esfuerzo de televisión pública, nosotros hemos estado pendientes de lo que está pasando en el Congreso del Estado, considerando que es una información importante la que se está generando en estos momentos, más cuando el día de ayer pues se trataron los temas de los empréstitos que se ha estado tratando el préstamo que están solicitando los ayuntamientos para poder hacer obras, programas sociales y beneficios para la ciudadanía. Y bueno, aquí tengo en mi mano la copia del dictamen que dio la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, pero antes tenemos aquí los boletines que amablemente nos hacen llegar de la comunicación social del Congreso del Estado, ¿verdad?, donde nos dicen que casi definidos los temas del primer periodo extraordinario, aseguró José Antonio de la Vega Mitia, y adelantó que el martes 12 de julio se votará el reglamento del Poder Legislativo, el Congreso Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y solicitudes de empréstito de ayuntamientos. Se desahogarían también iniciativas relacionadas con reelección de delegados y ley antijuanitas, así como reformas constitucionales relacionadas con atención a víctimas y asilo político. El presidente de la Junta de Coordinación Política, José Antonio de la Vega Mitia, destacó que ya se encuentran casi definidos los temas que se desahogarán durante el primer periodo extraordinario, previstos tentativamente para el martes 12 de julio. De entrada, el diputado resaltó que se votará la iniciativa conjunta que presentaron las siete fracciones parlamentarias al interior del Congreso del nuevo reglamento del Poder Legislativo, aprobada la tarde-noche del jueves por la Comisión de Reglamento y Prácticas Parlamentarias, así como el acuerdo referente a la integración del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. José Antonio de la Vega Mitia adelantó que también se votarán iniciativas relacionadas con la ley electoral y la ley orgánica de los municipios del Estado, en el sentido de permitir la reelección de delegados y para que quienes renuncien a su cargo en los ayuntamientos sean sustituidos por personas del mismo género, conocidas como ley antijuanita. El presidente de la Junta de Coordinación Política dio a conocer que el primer periodo extraordinario y también se incluirán 2 minutas del Congreso de la Unión referente a 2 reformas constitucionales que se aprobaron este jueves relacionadas con la atención a víctimas y el asilo político. Referente a las solicitudes de empréstito de los ayuntamientos, José Antonio de la Vega Mitia precisó que lo que hayan cumplido con todos los requisitos solicitados por la Comisión de Hacienda y Finanzas podrán ser susceptibles de ser aprobados siempre y cuando hayan integrado la documentación con base a lo establecido en las leyes de disciplina financiera de la entidad y municipios y de deuda pública del Estado de Tabasco y sus municipios. Finalmente adelantó que este sábado sesionarán las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia y Gran Jurado a fin de concretar el acuerdo para designar a los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos con el objetivo de votarlo durante el periodo extraordinario. Y bueno, por otra parte también nos dicen que avalan en comisiones dictamen en materia electoral, municipal, asilo y atención a víctimas. Y nos dicen aquí que dichos documentos serán presentados en una próxima sesión del Pleno, como lo está asegurando en el boletín que le acabamos de dar lectura el presidente de la Junta de Coordinación Política, José Antonio de la Vega Mitia, ¿no? Dice que por unanimidad de votos las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales avaló 5 dictámenes relativos a la reforma de la ley electoral y de partidos políticos, la ley orgánica de los municipios del Estado, la Constitución Federal en materia de asilo y de atención a víctimas, así como la integración del Pleno del Tribunal Superior de Justicia. El primer dictamen, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por medio del cual se reforman los artículos 32 y 33 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado y 56 y 62 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado, se refiere a la sustitución
de candidatos de un mismo género. Dicho documento destaca la necesidad de realizar cambios en las normas electorales y municipales a fin de señalar con claridad la obligación de que las fórmulas de candidatos lleven el mismo género propietario y suplente, y que en caso de desaparición de un ayuntamiento donde haya ganado una mujer, el Consejo Municipal sea encabezado por una mujer, y en caso de licencia de la presidencia municipal, de la presidenta municipal, sea una mujer su suplente. Bueno, y estas son las cosas que se han estado tratando en el estado de Tabasco, en el Congreso del Estado. Pero una de las cosas que ha llamado la atención es los empréstitos. ¿Por qué? Porque, bueno, ayer en los cuestionamientos que hacíamos a los diputados, por ejemplo, al presidente de la Comisión de Hacienda y Finanzas, José Alfonso Mollinedo Zurita, pues nos decía que los municipios han cumplido, ¿verdad? Y los que cumplieron, bueno, pues fueron los empréstitos que se aprobaron, ¿no? Más sin embargo, la inconformidad que existe por parte de la coordinadora de la fracción parlamentaria del PAN, Solange María Soler, Lams, pues dijo que ella no estaba de acuerdo porque el municipio del centro se estaba endeudando más, ¿verdad? Lo puso como ejemplo, que la deuda que tiene asciende a 300 y fracciones de millones, pero que para concluir el pago, ¿verdad? Que es a 10 años, va a terminar pagando 700 millones de pesos. Entonces, por eso no era conveniente que el municipio del centro se endeudara. Y por otra parte, en los otros municipios que se dice que no tienen deuda o que no tienen deuda pública, pues ella no considera bueno que se endeuden, porque si tienen buenas finanzas, ¿para qué se endeudan? O sea, no hay necesidad, de acuerdo al punto de vista de la fracción parlamentaria del PAN, ¿verdad? Cuando nosotros revisamos aquí, primeramente vamos a revisar los considerandos de la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por los cuales aprobaron los empréstitos para Comalcalco, Balacán, Tiapa, Centla, Tenosique y Centro. Y los considerandos nos dicen que los municipios son el órgano de gobierno más cercano y con un contacto más estrecho con la ciudadanía, y tienen a su cargo, en términos del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, funciones y servicios esenciales para la comunidad, como lo son agua potable, drenaje, alcantarillado, recolección, traslado, tratamiento y disposición de residuos, ¿verdad? Disposición final de residuos, panteones, calles, parques y jardines, por mencionar solo algunos. Y luego nos dice, en estos considerando, que la petición de los servicios públicos, o la prestación de los servicios públicos, prestación de los servicios públicos, son elementales para elevar la calidad de vida de los habitantes para un libre, armónico y pleno desarrollo humano, por lo cual es indiscutible que para dar respuesta al reclamo de tales servicios, en especial en aquellas comunidades en algún grado de marginación, los municipios requieren de recursos financieros. Entonces, cuando la diputada del PAN dice que el exceso de financiamiento que tiene ya el municipio del centro, pues está diciendo de que se va a endeudar más el municipio, ¿no? Entonces, y bueno, si no se ha atendido con el dinero que anteriormente ya se hizo como empréstito, que no lo hizo, por supuesto, Gerardo Gaudiano, fue en los tiempos de Jesús Alí y en los tiempos de Humberto de los Santos Bertruy, se reestructuró la deuda, o sea, aceptaron la deuda a 10 años cuando la ley lo prohíbe, ¿sí? Y ahora están solicitando un empréstito de 30 millones de pesos que ya fue aprobado. Bueno, en la comisión falta, por supuesto, que baje al pleno, ¿no? Y que ahí se apruebe por la mayoría del Congreso. Y luego aquí nos dice que por ello la iniciativa que se estudia debe atenderse y darle la importancia que se merece, pues mediante ella el municipio solicitante pretende proveerse de recursos para solventar las necesidades más apremiantes de las comunidades, especialmente de aquellas con alta marginación, aprovechando uno de los mecanismos previstos en la legislación federal y local que atemperan las dificultades de la suficiencia de los recursos para la realización oportuna de inversión productiva con destino social, que en este caso nos referimos a la autorización de un empréstito por parte del municipio del Centla, pero además eso fueron los considerando para todos los municipios, ¿no? Y luego dice aquí que en el segundo considerando dice que en este sentido el artículo 117, fracción 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en sus párrafos segundo y tercero que las legislaturas locales, mediante el voto de las 2/3 partes de sus miembros presentes, son los encargados de autorizar los empréstitos que soliciten el Estado y los municipios en los términos que las leyes señalen
a saber, y nos dice aquí más, en el artículo 117, los estados no pueden en ningún caso, y en la fracción 8 dice, los estados y municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos, sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas y a su financiamiento o reestructura, misma que deberán realizarse bajo las mejores condiciones del mercado, inclusive los que contraigan organismos descentralizados, empresas públicas y fideicomisos, y en el caso de los estados, adicionalmente para otorgar garantías respecto al endeudamiento de los municipios, lo anterior conforme a las bases que establecen las legislaturas en la ley correspondiente en el marco de los previstos en esta Constitución y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas aprueben, los ejecutivos informarán de su ejercicio al rendir las cuentas públicas. En ningún caso podrán destinar empréstitos para cubrir gasto corriente. Esa legislatura locales, por el voto de las 2/3 partes de sus miembros presentes, deberán autorizar los montos máximos para, en las mejores condiciones del mercado, contratar dichos empréstitos y obligaciones previo análisis de su destino, capacidad de pago y, en su caso, el otorgamiento de garantías o el establecimiento de la fuente de pago. Asimismo, el artículo 36 de la fracción 12 de la Comisión Política Local ¿verdad?, del Estado Libre y Soberano de Tabasco faculta al Congreso del Estado para aprobar los financiamientos a favor del Estado y sus municipios cuyo plazo sea superior a un año y reconocer e instruir el pago de la deuda del Estado y los municipios contraída. A saber, el artículo 36 son facultades del Congreso, nos dice aquí en la fracción 12, dar base conforme a las cuales el Ejecutivo y los ayuntamientos puedan celebrar financiamientos a nombre del Estado y los municipios respectivamente, aprobar estos mismos financiamientos cuyo plazo sea superior a un año y reconocer e instruir el pago de la deuda del Estado y de los municipios contraída. Dichas bases se fijarán conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y nos dice que es por ello que esta comisión, o sea, la Comisión Orgánica de Hacienda y Finanzas, reafirma la importancia de que el uso del financiamiento debe ser utilizado con responsabilidad, es decir, los municipios al tomar la decisión de allegarse de recursos mediante este mecanismo financiero tendrán que utilizarlo para los fines y obras que la normatividad señala en un ánimo de transparencia y rendición de cuentas hacia sus ciudadanos. Y en el considerando tercero, la Comisión de Hacienda y Finanzas del Congreso del Estado nos dice que el artículo 63 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco establece que las comisiones son órganos colegiados constituidos por el Pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales en sintonía con la citada disposición legal. Su artículo 65, fracción 1, mandata que las comisiones tendrán la competencia por materia que se derive de su denominación, contando ante sus facultades y obligaciones la de examinar y poner en estado de resolución los asuntos que les sean turnados para su estudio y emitir los dictámenes, propuestas, recomendaciones e informes que resulten de sus actuaciones en los términos que señala esta ley y demás disposiciones aplicables. Que las comisiones orgánicas del Congreso del Estado se encuentran facultadas para solicitar la información y documentos que estime necesario a todo ente público de acuerdo a su competencia, lo anterior de conformidad con lo señalado por el artículo 73 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. A saber, el artículo 73 dice: para el desempeño de sus funciones, las comisiones contarán con el apoyo técnico de los órganos administrativos del Congreso. Podrán solicitar a todo ente público, así como a las dependencias de la administración pública estatal, ayuntamientos o consejos municipales, organismos descentralizados y órganos desconcentrados estatales, la información y documentos que estimen necesario, así como la competencia de sus titulares para que informen cuando se discute una ley o se estudie algún asunto relativo a su competencia. Luego dice que aunado a lo anterior, en el artículo 63, fracción 5, inciso C, del Reglamento Interior del Congreso del Estado, faculta a la Comisión de Hacienda y Finanzas para dictaminar y conocer respecto a los empréstitos a favor del Estado y los municipios. Bueno, esto es para que ustedes vean que lo que hemos comentado en relación a que el Estado y los municipios necesitan tener la autorización de los congresistas para que puedan accesar a los préstamos que solicitan. Por supuesto que después de haber hecho un análisis profundo
de que vale la pena aprobarle el empréstito cuando los proyectos son para beneficio de la sociedad, como nos marca aquí el artículo 25, en la fracción tercera o segunda nos dice presentar un análisis financiero de la solicitud de deuda que contenga los siguientes elementos: monto, periodo o plazo de vigencia del financiamiento, garantías o avales del financiamiento y fuentes de pago del financiamiento, descripción del proyecto o proyectos de inversión pública productiva, donde se precise lo siguiente. Nos dice tipo de necesidad de la inversión, argumentación que sustente los beneficios en la población y monto total de la inversión. Por ejemplo, en Tiapa se dice que se van a hacer pozos profundos para sustraer agua, para beneficiar a familias que tienen muchos años solicitando este tipo de obras. Pero ya cuando nosotros revisamos aquí cómo presenta su análisis financiero el municipio del centro, y nos dice, para solicitar el empréstito de los 30 millones de pesos, nos dice que el municipio del centro solicitó un crédito por un monto de 30.674.000 pesos, incluido el impuesto al valor agregado destinado a inversiones públicas productivas conforme lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera y Ley de Coordinación Fiscal. Y hasta aquí decimos, bueno, están cumpliendo con la ley, pero resulta que la Ley de Deuda Pública pues no está siendo tomada en cuenta aquí porque necesita presentar los proyectos, ¿verdad? Y aquí se hace una aportación generalizada, diciendo que en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructuras básicas de salud, infraestructura productiva rural, dentro del esquema de financiamiento Banobra Fray, bajo las siguientes condiciones. Luego aquí habla del plazo máximo de crédito, de la fuente de pago, ¿verdad? Y bueno, la inconformidad insisto, de la diputada del PAN es precisamente de que el municipio del centro va a terminar pagando 700 millones de pesos que se endeudaron desde los tiempos de Jesús Alí, se reestructuró con Humberto de los Santos Bertruy y ahora bueno, se está pidiendo otro empréstito para el municipio del centro para poder aplicarlo en programas sociales, ¿no? Pero, insisto, no se están basando en la Ley de Deuda Pública y no están cumpliendo con presentar los proyectos. Están hablando de forma generalizada, pero como se está fundamentando en la Ley de Disciplina Financiera y la Ley de Coordinación Fiscal, pues se le están autorizando el empréstito al municipio del centro por más de 30 millones de pesos. Eso es para que usted vea lo que implica estar revisando la ley y llevarla a las cosas que están aprobando en el Congreso y las cosas que están solicitando los municipios, ¿verdad? Nos da la oportunidad de ampliar nuestra observancia, ¿verdad? Y poderle entregarle a usted un estudio profundo, digamos, de lo que se está haciendo entre las autoridades. Porque para el caso de los municipios, el Estado y el Ejecutivo, ¿no? Y los legisladores, así como el Poder Judicial, pues representan de una u otra manera el Jus Imperium, ¿no? El poder de la autoridad, pues, ¿verdad? El poder del Estado, pues. Entonces, nosotros como ciudadanos estamos presentando aquí la problemática social, la estamos llevando a la ley, estamos presentando lo que dicen los actores involucrados en esta aprobación de los empréstitos, la solicitud de los empréstitos, ¿verdad? Y estamos revisando la ley y por ende usted obtiene una información que verdaderamente le beneficia porque la consideramos que es importante para usted y su conocimiento, ¿no? Pasando al programa de prevención del delito que está emprendiendo la PGR a través de la licenciada Karen Julissa Lugo Grande, pues nos encontramos aquí con con otro tríptico, ¿verdad? Que nos aclara. Yo creo que ya revisamos parte de este tríptico, pero no está de más volverle a dar lectura, porque de esta manera nos queda claro, ¿verdad?, lo que nosotros tenemos que saber. Y nos dice, ¿sabías qué? Dice, cuando eres víctima y te presentas ante el Ministerio Público del Fuero Común o del Federal a denunciar, tienes entre otras las obligaciones él tiene entre otras las obligaciones de proporcionarte asesoría jurídica respecto de la denuncia o querella, informarte de los derechos que en tu favor establece la Constitución y demás ordenamientos aplicables, hacer de tu conocimiento el desarrollo de la averiguación previa y las consecuencias legales de sus actuaciones, informarte de manera clara sobre el significado de los alcances jurídicos
del perdón en caso de que deseen otorgarlo. Dice, tratarte con la atención y respeto debido a tu dignidad humana. No discriminarte en razón del origen étnico, nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opinión, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que tenga por objeto menoscabar los derechos o libertades. Indicarte que puedes ser auxiliado por una intérprete o traductora cuando pertenezcas a un grupo étnico o pueblo indígena. Dice, proporcionarte atención médica y psicológica cuando se requiera, hacerte del conocimiento sobre las medidas alternativas de resolución de conflictos a través de las instituciones de mediación y conciliación, brindarte asistencia y atención desde un enfoque transversal de género diferencial. Entonces, esto es para que usted vea lo que usted tiene derecho cuando llega ante un ministerio público a presentar una denuncia. O sea, lo que tiene que hacer es respetarlo, ¿no? y explicarle a usted a qué tiene derecho, ¿no? Entonces, pero solamente estudiando, conociendo la ley, conociendo este programa que están haciendo desde la PGR para que usted conozca cómo defenderse, cómo prevenir el delito, cómo poder denunciarlo, cómo acudir a ellos, hacia qué autoridad dirigirse para poder explicar los problemas que usted enfrenta cuando alguien le cometió un delito, ¿no? Entonces, es importante para nosotros como ciudadanos tener acercamiento a este tipo de conocimientos, porque el problema del incremento de la delincuencia, las propias autoridades señalan que se debe a que la ciudadanía no denuncia. O sea, que hay un delito y como usted va con el Ministerio Público y tiene que esperar y tiene que denunciar y luego tiene que presentar pruebas, tiene que presentar testigos, si es que lo tiene, ¿sí? Pues eso para usted es tardado y es pérdida de tiempo. Entonces la gente normalmente no denuncia, prefiere no ir a la autoridad y eso trae como consecuencia que los delitos se incrementen de acuerdo a los estudios realizados por la propia autoridad. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de ir a denunciar y tenemos que aprender lo que le acabo de comentar, ¿verdad? Porque de esa manera usted sabe cómo debe de ser tratado y a qué tiene derecho, ¿sí? Entonces, pasando a la ley orgánica de los municipios, que bueno, se va a modificar, como ya dijeron, en este sentido del procedimiento de la suspensión y desaparición de los municipios, como lo dice el capítulo 3, dice el artículo 58, la petición para que el Congreso del Estado conozca de las causas de suspensión o desaparición de un ayuntamiento podrá ser formulada por escrito ofreciendo o acompañado las pruebas en que se sustente la misma por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, por uno o varios diputados locales o por más del 50% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral del municipio de que se trate, quienes deben nombrar un representante común y se sujetará al procedimiento siguiente. Fíjese, aquí observando, por ejemplo, lo que nos dice en este primer párrafo, el artículo 58 nos dice, o por más del 50% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Y resulta que las autoridades que tenemos son electas con el 25% del padrón electoral. Pero usted, para que pueda solicitar el procedimiento de suspensión y desaparición de un ayuntamiento, tiene que reunir al 50% del padrón electoral. Esa es una incongruencia que tienen las leyes, ¿verdad? Pero solamente estudiándolas y revisándolas es como podemos detectarlo, ¿sí? Porque, por ejemplo, para que usted pueda solicitar una suspensión o desaparición de un ayuntamiento, necesita juntar al 50% de las personas que están registradas en el padrón electoral. Pero a la hora de las votaciones, solamente el 25% del total del padrón electoral pues son los que votan. Entonces, ¿cómo va usted a reunir al 50%? O sea, aquí tendría que decir, tiene usted que reunir el 50% inscrito en el padrón electoral que participaron en las elecciones donde fueron, en este caso, los ayuntamientos electos. Por ejemplo, si el ayuntamiento del centro fue electo por un 25% de los ciudadanos registrados en el padrón, ¿cómo es posible que para poder destituirlo o solicitar la destitución tenga usted que reunir el 50% del padrón electoral? Por favor, es una incongruencia lo que trae aquí nuestra ley. Por supuesto que es porque está hecha pensada en que el total de los inscritos en el padrón electoral son los que participan en la elección, pero no es así, y aquí lo hemos venido señalando constantemente. Solamente el 25% de los registrados en el padrón electoral son los que participan en las elecciones,
¿sí? Entonces, aquí la ley en el artículo 58 le exige a los ciudadanos que tengan el 50%, ¿verdad?, de aceptación para que puedan realizar esa petición de suspensión y desaparición de un ayuntamiento. Entonces, para que vea que la ley también tiene incongruencias, ¿sí? Pero solamente estudiándolas, así, con detenimiento y cada vez aprendiendo más, por supuesto que percibe uno las cosas que pueden estar erradas dentro de la propia ley y que se pueden cambiar, porque esto puede ser motivo hasta de una iniciativa, ¿verdad? Pero bueno, eso es para que se dé usted cuenta que los problemas serios existen y se pueden resolver cuando nosotros buscamos la forma de prepararnos y de conocer más sobre la ley, ¿verdad? Porque si no, esto siempre quedaría así y nadie diría nada. Pero ya cuando alguien la está estudiando junto con usted, aprendiendo junto con usted, pues le está dando una información que usted jamás hubiese tenido porque no se tiene esa percepción de las cosas o de las leyes, ¿verdad? Lo dice en el inciso A: recibida la petición, el presidente del Congreso o de la Comisión Permanente la turnará la comisión competente, salvo que la petición fuere presentada por los ciudadanos a que se refiere el párrafo anterior, en cuyo caso, antes de turnarla, ordenará la competencia del representante común para ratificar el escrito respectivo. Y en el inciso B nos dice que la comisión analizará si se satisface los requisitos señalados en los párrafos anteriores. De no ser así, propondrá al Pleno el desechamiento de la petición. En caso contrario, la administrará a trámite y ordenará notificar y correrle traslado por el escrito correspondiente y las pruebas ofrecidas al ayuntamiento para que dentro del término de 5 días hábiles a partir de la notificación produzca su contestación y ofrezca las pruebas que estime pertinente. Asimismo, la comisión citará a las partes a una audiencia que se efectuará más tardar dentro de los 15 días siguientes a la admisión de la petición. Dicha audiencia será de carácter privado, ¿verdad? Bueno, y luego dice que aquí en el inciso C dice: en dicha audiencia las partes desahogarán las pruebas cuya naturaleza así lo requieran y al concluir el desahogo formularán por escrito o en forma verbal sus alegatos. La audiencia se desahogará, concurran o no las partes. O sea, si usted llega, ¿verdad?, el tema se trata, y si no llega también. Así que es preferible que acuda cuando está usted haciendo este tipo de petición para estar pendiente de las resoluciones que puedan dar, en este caso las comisiones, ¿no? Y aquí nos dice en el inciso D: celebrará la audiencia, la comisión formulará el dictamen que contendrá la resolución correspondiente a fin de turnarlo al Pleno para su aprobación correspondiente, el cual resolverá lo conducente por el voto de por lo menos las 2/3 partes de los integrantes del Congreso del Estado. En todo caso, la resolución debe ser dictada dentro de los 5 días naturales siguientes a la audiencia y será inatacable. O sea, esto es como cuando se toma una decisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es inatacable. Nadie puede darle contra, ¿verdad? Porque se supone que es una decisión en base al estudio de las pruebas presentadas. Luego nos dice en el inciso E: en los recesos del Congreso del Estado, la Comisión Permanente convocará de inmediato a periodo extraordinario para efectos de lo anterior, en cuyo caso el término para que dicte la resolución se computará a partir de la fecha del inicio del periodo. En el inciso F nos dice que desde el inicio o durante la secuela del procedimiento las partes podrán designar abogados para que los asista en todos los actos derivados del mismo, debiendo recaer dicho nombramiento en profesionistas con cédula profesional de licenciado en Derecho. Y en el inciso G nos dice que con el auxilio de la oficial mayor o de la Dirección de Asuntos Jurídicos se levantará acta circunstanciada de todas las actuaciones que se originen con motivo de este procedimiento, mismas que serán firmadas por las partes que en ella intervinieron, así como por el presidente y el presidente y el secretario de la comisión de que se trate. En lo no previsto en este artículo, respecto a las notificaciones a la admisión, desahogo y valoración de las pruebas, así como en cuanto a los requisitos que deba contener la resolución respectiva, deberá observarse supletoriamente y en los conducentes las reglas de juicio ordinario contendientes del Código de Procedimientos Civiles en vigor. Aquí puede ser donde puede usted alegar de que, bueno, ¿cómo es posible que va usted a reunir el 50% de las personas registradas en el padrón electoral?
para que pueda presentar una solicitud de suspensión o revocación de mandato, ¿no? Entonces, en este último párrafo del inciso G del artículo 58 del capítulo 3 del procedimiento de la suspensión y desaparición de los ayuntamientos, ahí es donde puede usted hacer esa petición, ¿no? Pero más sin embargo, nada les costaría modificar aquí y ponerle que, de acuerdo al porcentaje de votación, ¿verdad?, pues que seas el 50% de las personas que votaron durante la elección donde fueron electas esas autoridades. Así quedaría mucho mejor y más protegidos nuestros derechos, ¿no? Al menos ese es mi punto de vista, de acuerdo a lo poco que aquí día a día estamos estudiando junto con usted. Espero de verdad que le sirva a usted de mucho esto, porque normalmente este tipo de información pues no se obtiene, ¿no? O sea, es difícil que alguien se ponga a estudiar con usted y a manifestarle las ideas como aquí lo hacemos, ¿no? Y bueno, vamos a concluir con la lectura del artículo 20, a ver si nos da el tiempo, y en la fracción inciso C, de los derechos de la víctima o del ofendido. Recordemos que el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos dice que el proceso penal será acusatorio y oral, se regirá por los principios de publicidad, contradicción y concentración, continuidad e inmediación. Y en la fracción inciso C, nos dice, primero, recibir asesoría jurídica, ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución, y cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal. Dese usted cuenta que el programa que está haciendo la PGR pues está basado en este artículo. Por ejemplo, cuando dice, cuando eres víctima y te presentes ante el Ministerio Público de Fuero Común o del Federal a denunciar, tienes, entre otras cosas, la obligación te tienen que proporcionar asesoría jurídica respecto a la denuncia o querella. Entonces está basado en el artículo 20, el programa de prevención de delito de la PGR. Luego nos dice que aquí en la fracción 2, coadyuvar con el Ministerio Público a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con lo que cuente, tanto en las investigaciones como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Y dice, cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa. En la fracción 3 nos dice recibir desde la Comisión de Delito atención médica y psicológica de urgencia. En la fracción 4, que se le repare el daño en los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar la sentencia en materia de reparación de daños. Y en la fracción 5 nos dice, al resguardo de su identidad y otros datos personales, en los siguientes casos, cuando sea menor de edad, cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestros, delincuencia organizada, y cuando el juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa. Y nos dice más que el Ministerio Público deberá garantizar la protección de la víctima, ofendido, testigo y en general todos los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación. En la fracción 6 nos señala que solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y resolución y restitución de sus derechos. Y en la fracción 7, que ya es la última del artículo 20 del inciso C, nos dice impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de las acciones penal o suspensión del procedimiento cuando cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Entonces, esto es lo que prevé el artículo 20 en beneficio del imputado y de las personas que están denunciando los delitos, ¿verdad?, que algunos delincuentes cometen, ¿no? O personas o presuntos delincuentes, como aquí lo hemos dicho, la presunción de inocencia debe de respetarse, pero muchas veces los delitos son tan obvios que si usted señala a alguien de que le está asaltando, le está robando, cometió un delito hacia su persona, es porque tiene usted pruebas contundentes de que así fue, ¿no? Entonces, la verdad que yo espero que este segmento pues sea de su agrado, ¿no? La verdad que lo hago con la intención de aprender junto con usted. Así que aprendamos juntos con Carlos León.
Gracias, muchas gracias por escucharme y espero verdaderamente sea de su agrado.